hoy vamos a revisar el tema de volvulos gastrointestinales. La asesoría del día de hoy la prestó el doctor Osorio, pero él en este momento está en cirugía, entonces pues vamos a empezar sin él. Entonces vamos a hablar primero unas generalidades de los volvulos. Vamos a tener entonces que un volvulo es una torsión de una víscera alrededor de un punto fijo que va a conducir a una obstrucción o a isquemia, deriva del latín volvere, que significa rodar o girar. Son enfermedades graves, difíciles de sospechar clínicamente y potencialmente letales, por lo cual debemos conocerlas muy bien para tenerlas dentro de nuestro eh, diferencial diagnóstico. Entonces, en cuanto a la historia, pues la primera vez que se habló de esta entidad fue en el 1550 a.C., en el papiro Evers, donde se hablaba pues como el curso natural de la enfermedad que terminaba en una podredumbre. Posteriormente, Hipócrates empezó a tratarlo con una inserción de un supositorio de 10 dígitos de largo que equivalía a 22 centímetros, con el cual en pocas ocasiones lograba una devolvulación, entonces se abandonó. En 1841, von Rokitansky dijo pues que era una de las causas de estrangulación y de obstrucción intestinal. Posteriormente, en 1886, Gay redujo transanalmente un cadáver, un vólvulo sigmoideo. Se empezó a realizar en pacientes pues vivos sin muy buenos resultados, hasta que en 1883 Atherton decidió abortar por la parotomía y fue el primero en realizar adhesiolisis. Posteriormente, ya en el siglo XX, se desarrollaron otras técnicas como la de torsión y la aplicatura del mesenterio, la resección intestinal con anastomosis, el Harman, y esto ya le dio mucho más sobrevida a los pacientes, pero hasta el momento todavía persisten con una alta mortalidad. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que es más o menos el 3 al 5% de todas las obstrucciones intestinales para lo que es el occidente. El 50-80% van a corresponder a vólvulos sigmoideos, el 10 a 40% de vólvulos secales. El transverso de la flexión esclénica del colon más o menos 0.1%. Del vólvulo gástrico las cifras son muy divergentes, como lo vamos a ver después, pero en las embarazadas más o menos el 10% de las gestantes tienen un vólvulo, y en un cuarto de ellos se presenta como una obstrucción colónica. Usualmente se da en la sexta a octava década de la vida. En hombres es de 2 a 1 en colon sigmoide y 1 a 3 en secal. Entonces, para entender lo que son los volvulos intestinales hay que conocer la embriología intestinal. Entonces, vamos a ver pues que se divide en 3 periodos. En el primer periodo, el asa umbilical se va a encontrar fuera de la cavidad abdominal, que es como lo vemos acá. Entonces, este asa umbilical que está en este plano vertical va a empezar a sufrir una rotación de 90 grados en sentido antihorario hasta quedar pues como hacia el centro del eje mesentérico superior, que va a ser este, y pues va a quedar ubicado horizontalmente. En ese entonces vamos a tener el ángulo duodenal a la derecha de este eje mesentérico, y la unión ileocecal va a estar aquí a la izquierda. Posteriormente, en el segundo estadio se va a desarrollar más o menos hacia la 10ª semana de gestación. Va a haber una nueva rotación de 90 grados, perdón, en el sentido antihorario, es decir, que está a 180, o sea, que estaba acá pasa acá. El asa umbilical pues ya se va a integrar a la cavidad abdominal. Además, el ángulo duodenal pues va a mantener a la derecha, pero la unión ileocecal ya empieza a subir hacia la región infrahepática, quedando por encima del eje mesentérico superior. Y vamos a tener que característicamente la primera asa yeyunal y la última asa ileal van a estar muy cerca, las dos. Posteriormente, durante el tercer estadio, que es más o menos entre el final de la semana 11 y el inicio de la 12, va a haber una última rotación antihoraria de 90 grados, completando pues como su giro completo de 270 grados, y se va a adosar al peritoneo parietal posterior, a nivel del duodeno, formando la fascia de Treitz, en la raíz del mesenterio y en las porciones ascendentes y descendentes del colon, formando pues las fascias de Tolt. El ángulo duodenal va a pasar como por debajo del eje mesentérico y va a quedar como a la izquierda de la columna vertebral, y ya la unión ileocecal va a estar aquí pues más o menos en el flanco derecho.
ya la primera asa yeyunal pues va a quedar en el hipocondrio izquierdo y la última asa ileal pues va a descender hasta la fosa ilíaca derecha. Y entre ellos pues va a estar la raíz del mesenterio ya completamente formada y adosada. Digamos que esta es como la forma normal de disposición. Lo único que puede cambiar es que si el ciego no bajó totalmente, puede hacerlo durante el primer año de vida, que es como en el periodo que persiste con alta movilidad, pero ya después de eso va a tener como una posición normal. Y pues vamos a ver que va a haber varias posiciones que pueden variar en estas rotaciones y van a llevar a los pólvulos. Entonces vamos a empezar hablando del vólvulo gástrico. Entonces pues vamos a tener que se define como una rotación anormal del estómago en más de 180 grados. Puede ser primario debido a neoplasias, adherencias o anormalidades en la fijación del estómago. Y secundarios como en trastornos de la anatomía gástrica o anormalidades de los órganos adyacentes, principalmente en las anormalidades de vaso y diafragma, o cuando hay trastornos herniarios. Los primarios van a ser el 30% y los secundarios el 70% restante. Para entender los trastornos de rotación del estómago es importante recordar que este se apoya fundamentalmente en la unión gastroesofágica y en el píloro y va a estar fijado en la cavidad peritoneal por 4 ligamentos que vemos ahí. Entonces el número 1, que es el ligamento gastrohepático, que va a ser el sostén de la curvatura menor. El número 2, que va a ser el ligamento gastroesplénico, que va a sujetar la curvatura mayor al vaso. El 3, que va a ser el ligamento gastroferénico, pues que va a sujetarlo hacia el hígado. Y el último, pues que es el gastrocólico, que va a formar parte pues del aumento mayor y lo va a unir al colon transverso. Vamos que en el 70% de las ocasiones en que el estómago se volvula, se va a ver un defecto por hiperlaxitud o por mala formación de uno de estos ligamentos, pero en el 30% no se va a demostrar una causa clara. En cuanto al eje de rotación como tal, pues vamos a tener que puede ser de dos formas. El primero es el órgano axial, que es este que tenemos aquí en la parte superior de la diapositiva, que el estómago va a girar en torno a este eje longitudinal que se forma desde la unión gastroesofágica hasta el píloro. Entonces, el antro va a quedar antero superior y el fundus posterior inferior. Entonces, la curvatura mayor va a quedar característicamente encima de la menor. Este es el más frecuente en adultos, es más o menos el 60% y usualmente se asocia pues a un defecto herniario. Este que tenemos en la parte inferior es el mesentero axial, entonces en este el estómago va a rotar sobre un eje transversal que es el ligamento gastrohepático. Entonces, en este caso lo que pasa es que el antro queda en la parte superior y el fundus va a estar inferior y más hacia la derecha. También existe una volvulación mixta en la que se da como una combinación de estas dos. Entre los factores de riesgo, perdón, vamos a tener que son los pacientes mayores de 50 años, los que tienen anomalías diafragmáticas o hiatales, cuando hay parálisis del nervio frénico, cuando hay escoliosis, cuando hay otras anomalías anatómicas, pues como decíamos, gastrointestinales o esplénicas. Dentro del cuadro clínico, pues se puede presentar hematemesis, sobre todo cuando hay sufrimiento gástrico. En el 70% de los pacientes se va a presentar la tríada de Borchardt, que es el dolor abdominal superior intenso, las náuseas sin emesis y la incapacidad para pasar una sonda nasogástrica. En los cuadros crónicos vamos a tener epigastralgia, disfagia, distensión, pirosis. En la mayoría de casos se presenta como una emergencia quirúrgica con tasas de mortalidad más o menos del 30 al 50%. Y pues usualmente esto se da porque el estómago ya tiene sufrimiento, presenta necrosis, perforación, shock séptico, entonces obviamente pues esto tiene una tasa mucho más alta de letalidad. Para el diagnóstico imaginológico vamos a tener pues inicialmente la radiografía de abdomen simple. En vamos a tener una gran burbuja central que muestra pues el estómago distendido y volvulado. Y en este caso pues tenemos el estómago sobre el hipocondrio derecho, que es esta burbuja, pero pues realmente no es tan adecuada para hacer un diagnóstico. La serie esófago gastroduodenal sí nos va a mostrar pues como mejor la volvulación, sea órgano axial como la vemos acá, o sea mesentero axial como en este caso.
O los casos mixtos, como les decía, donde hay rotación tanto organoaxial como mesenteroaxial. Entonces vamos a ver pues que está totalmente volvulado y obviamente se necrosa mucho más rápido. También vamos a tener las TAC de abdomen contrastada, como en este caso que el defecto se da por una hernia paraesofágica y pues tenemos el antro arriba, perdón, el fundus en la parte posterior inferior y vamos a tener pues como la volvulación total de ese estómago. Entonces obviamente se va a poder definir mejor y en muchos casos se puede ver pues como también los signos de sufrimiento de esas paredes. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener varias formas de tratarlo. Uno de ellos es el manejo endoscópico puro, en el que se realiza la devolvulación por medio del endoscopio y la fijación por medio de una gastrostomía percutánea. También se puede hacer con un método, digamos que mixto, donde se hace la devolvulación endoscópica, pero la gastrostomía se realiza abierta con el fin de hacer pues la gastropexia de ese estómago. También se puede usar la funduplicatura de Nissen, sea abierta o sea laparoscópica. Entonces, al cerrar el hiato, pues se va a sostener el estómago para que no vuelva a volvularse. O se puede hacer, además de esto, una técnica mixta haciendo una gastropexia completa para evitar esa devolvulación, aunque realmente los estudios han mostrado que no genera pues como mucho cambio fijarlo o no fijarlo. También se pueden realizar gastrectomías, sean completas, perdón, totales o parciales, con gastrojeyuno anastomosis o con anastomosis fundoantral, que es la operación de Opolzer. O se puede realizar la operación de Tanner, que es una gastropexia con sección del ligamento gastrocólico, pero pues realmente no es muy usada porque los pacientes no tienen muy buenos resultados posteriores. Con el vólvulo de intestino delgado vamos a tener que es la torsión del intestino delgado alrededor del eje mesentérico. Se da principalmente en mayores de 65 años. Igual que en el gástrico, pues el primario va a ser sin anormalidad anatómica. En el resto de los vólvulos, la causa más común son las bandas adhesivas, pero también se pueden producir por defectos herniarios o pues externos o internos porque haya defectos del mesenterio. La incidencia anual es de 1.7 a 5.7 por 100.000 en países occidentales y 24 a 60 en África, Medio Oriente y Asia. En el 46% más o menos se produce isquemia con una mortalidad alrededor del 10%. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se ve pues que pues es ligeramente más alto en mujeres, sí se da mucho más en raza blanca. Realmente se da más en personas sin comorbilidades o con un bajo nivel de comorbilidad. La presentación aguda usualmente tiene trastornos vasculares, la peritonitis no es tan usual y la mortalidad pues total es más o menos alrededor del 11%. El diagnóstico diferencial pues se debe realizar con el síndrome de intestino irritable, la úlcera péptica, la enfermedad biliar, la enfermedad pancreática, la enfermedad psiquiátrica y pues todos aquellos trastornos donde haya una epigastralgia. Y este es otro estudio que muestra que de 2 millones de hospitalizaciones por obstrucción intestinal, el 1% fueron vólvulos de intestino delgado y de ellos el 0.04% aproximadamente fueron directamente pues, por una malrotación intestinal. Y la mayoría de estos fueron de forma emergente, el 89%, y ellos pues dentro de eso sacaron los predictores de mortalidad que estaban pues que ser mayor de 50 años, que la comorbilidad de Charlson fuera mayor o igual a 1, que el ingreso fuera emergente, que se presentara con peritonitis, con insuficiencia vascular aguda, o que se produjera una coagulopatía y también se probó que en el manejo no quirúrgico los pacientes también aumentaron la mortalidad. Dentro del diagnóstico imagenológico, pues vamos a tener el tránsito intestinal. Entonces, este es el signo de sacacorchos, que vamos a ver pues cómo se ve reflejado parecido a un sacacorchos en los pacientes que tienen malrotaciones intestinales, o también se puede dar esta imagen como en Z del duodeno y del yeyuno proximal en los pacientes que tienen adherencias.
Digamos que en este caso las radiografías simples no sirven porque pueden ser simplemente normales o tener pues una distensión intestinal no marcada, entonces pues no nos va a dar mucho, eh, aportar mucho en el momento. Pero entonces la TAC realmente va a ser como el estudio de elección porque vamos a observar esta imagen que tenemos acá, que se conoce como el signo del remolino, o en la literatura intestinal estadounidense, perdón, se conoce como el signo de la lavadora, y lo que va a mostrar es como el entorchamiento del mesenterio en el momento de volvularse. Vamos a tener además como las asas del intestino delgado se van a dilatar, ¿sí? Digamos que todo ese mesenterio se ve como ingurgitado y vamos a ver pues cómo se forman ese remolino. También se ve pues el signo de doble halo de sufrimiento y pues aquí también están las asas de intestino eh, dilatadas. Y pues lo importante también del TAC es que nos deja ver si hay signos de isquemia que sean reversibles o si al contrario ya vamos a ver que es irreversible. Entonces dentro de los signos reversibles vamos a tener por ejemplo acá que esa pared realza con el contraste, pero cuando este no realza ya pues digamos que es un signo de irreversibilidad. También cuando la pared intestinal tiene una neumatosis, se considera un signo de irreversibilidad, o cuando ya el mesenterio no se ve pues como tampoco realzar. Dentro del manejo de los volúmenes de intestino delgado vamos a tener pues el manejo no operatorio, que básicamente va a ser el reposo nasogástrico, una sonda, una adecuada hidratación y pues obviamente que el paciente pueda ser monitorizado. Pero pues digamos que al igual que en la mayoría de manejos no operatorios, el requisito es que estos pacientes estén todo el tiempo monitorizados y que sea fácil pasarlos a un manejo quirúrgico emergente si llegan a presentar alguna complicación. El problema para nosotros es que no siempre está la disponibilidad del equipo, de las cosas que se presentan, y por eso ellos dicen pues que ese manejo puede presentar mayor mortalidad. Bueno, dentro del manejo laparoscópico, pues principalmente lo que se realiza es la adhesiolisis, pues que es, como decíamos, como la primer causa eh, de estos volúmenes, y lo que ellos recomiendan es que siempre se incline la mesa hacia la izquierda para que la región duodenal se exponga mejor, y que siempre se ponga un trocar de 5 milímetros en el epigastrio para ayudar a mover el intestino, porque como no se puede mover como en un solo bloque, como se mueve en la abierta, la idea es manipularlo lentamente y desarrollarlo progresivamente, pues inverso a la forma en que está el vólvulo. Entonces, este trocar epigástrico nos va a ayudar a no hacer pues como más fricción sobre él. Dentro de la técnica abierta, pues podemos tener varias conductas también, la adhesiolisis, al igual que en la laparoscópica, pero también se puede generar las resecciones intestinales cuando pues ya hay sufrimiento intestinal, o las devolvulaciones, ¿cierto? Y eh, también es muy importante en este tener en cuenta las adherencias de LAD, que si ustedes recuerdan, este ciego en la última, en, la, en el último paso pues de la embriología va a descender, pero las adherencias de LAD son esas que se forman desde el ciego hasta la pared del flanco y no van a dejar que esta porción baje. Entonces, con los movimientos intestinales se va a producir la volvulación. El procedimiento de LAD pues consta de varias etapas. La primera va a ser liberar esas adherencias, ¿cierto? Se hace un despegamiento coloepiploico y se va además a seccionar esta fusión mesentérica, que se conoce como la fusión de Pellerin, eh, para que haya pues como una caída de ese ciego. Posteriormente se va a realizar una apendicectomía, se va a liberar todo ese mesenterio para que todo vuelva como a su lugar normal, y ya se va a reubicar, y en algunos casos pues se puede hacer fijación, pero en la mayoría de los casos simplemente con esos pasos el mesenterio ya va a quedar organizado pues normalmente. Bueno, este es el mismo estudio de Estados Unidos donde muestran pues como los manejos más usuales. Ellos le realizan manejo no operatorio más o menos al 33% de los pacientes,
Operatorio, usualmente lo más común es hacer adhesiolisis, resecciones de intestino delgado, simplemente una desrotación. Y vamos a ver que, por ejemplo, el de la realmente es muy extraño porque esas malrotaciones así plenas es muy raro que lleguen a la edad adulta. Bueno, con el volvulo secal vamos a tener pues que lo que pasa como factor pues predisponente es que hay una inadecuada fijación del ciego al colon ascendente. Entonces el ciego va a quedar pues con más movimiento del que debería tener y como no está sujeto pues como a la pared abdominal, va a empezar a hacer giros y posteriormente pues va a ser una volvulación total. Vamos a tener que se puede clasificar de tres maneras. La primera es que tenga una volvulación en el plano axial, entonces vamos a tener que también va a girar pues sobre su eje longitudinal y que va, pero va a persistir pues como en el cuadrante derecho. El otro es que gire en bucle, que es que va a girar como en dos ejes. Primero se gira en el longitudinal, al igual que el inicial, pero posteriormente se gira en el transversal y esto va a hacer que quede en los cuadrantes izquierdos. Y el último, que realmente pues hay mucha discusión porque no es un vólvulo como tal, pero se sigue clasificando dentro de estos, es la báscula secal, donde el ciego simplemente se va a doblar, pero sin hacer una rotación, y va a quedar ocupando como una posición central y anterior en el abdomen, pero pues realmente es el más raro y hay como mucha discusión a través de esto. Dentro de la epidemiología vamos a tener que son más o menos el 25 a el 40% de los volvulos colónicos, es más común en mujeres jóvenes, es más o menos el 1 a 2% de las obstrucciones del intestino grueso, se dan 2.8 a 7.1 por millón de personas por año, tiene como dos picos de edad, una a mediados de los 40 y otro a fines de los 70. La mortalidad también es alrededor del 10%, pero si se presenta isquemia es más o menos alrededor del 40%. Los factores de riesgo, pues vamos a tener estreñimiento crónico, la obstrucción distal del colon, las enfermedades psiquiátricas, principalmente el Parkinson, el Alzheimer y los pacientes pues que por sus trastornos tienen ingestión de sustancias pues no comestibles. Esos pacientes que tienen cirugías abdominales previas pues porque generan más adherencias y el embarazo, que haya pues un fracaso de la fijación, como decíamos, a la pared, el uso crónico de laxantes o la dieta rica en fibra. Dentro del cuadro clínico vamos a tener que el paciente tiene un inicio de un dolor abdominal central severo, que suele ser repentino, y posteriormente está seguido de mesis. El dolor va a ser constante, sin descanso completo, pero va a tener picos de intensidad que van a ser intermitentes. Puede que el paciente tenga una historia pues, de estreñimiento en los días previos, hay distensión abdominal y en algunas ocasiones el cuadro se puede autorresolver porque cuando el vólvulo no se ha formado totalmente puede rotar y desrotar y hay como periodos en los que el paciente se alivia hasta que el vólvulo ya queda fijo y pues ya el paciente se termina de empeorar. Y ya cuando el cuadro pues ya está evolucionando, el ciego se distingue y se puede tocar como una tumefacción o a la percusión se puede escuchar timpánico, sobre todo como en mi abdomen medio. Los síntomas más comunes, pues, según esta revisión sistemática, son la distensión abdominal, el dolor abdominal, las náuseas o el emesis, el estreñimiento, y ya, pues, más raros van a ser la diaforesis y disnea, y hay pacientes inclusive que no tienen ningún signo abdominal. Por eso es que es tan difícil, digamos, hacer la sospecha diagnóstica, y por eso es que estos pacientes tienen tan alta tasa de complicaciones. Ya en cuanto al diagnóstico imagenológico, pues vamos a tener la radiografía, donde vamos a ver espirales, sobre todo en el área central del abdomen, que van a estar muy distendidas. Muchas veces pues tienen niveles de líquido. También las asas adyacentes pueden estar distendidas, pero pues lo más usual es esa distensión central. Y pues cuando uno tiene esta imagen y lo asocia a un cuadro clínico como el que dijimos, pues se da el diagnóstico más o menos en la mitad de los pacientes. También se puede realizar el colon por enema, que nos va a mostrar
un signo de doble halo donde vamos a ver como un adelgazamiento, que es como el poquito de área donde está transitando eso, y el resto va a estar opaco, pues porque como está volvulado no transita adecuadamente el contraste. Ya en la TAC de abdomen contrastada, pues vamos a ver directamente cómo se hace, por ejemplo, el doblez del ciego, ¿cierto? Que se volvula completamente hacia la parte superior, con distensión, además de las asas, con pues como plicaturas, por decirlo de alguna manera, y nos muestra, por ejemplo, aquí cómo la válvula ileocecal ha variado pues totalmente su posición. Dentro del manejo, pues se pueden hacer fijaciones, se puede hacer la secopexia, dejando ese ciego anclado a la pared de la fosa ilíaca derecha, o se pueden hacer también secostomías con diferentes ondas, pues dependiendo de las que haya en el sitio donde estemos, pero pues la idea es hacer el paso de esa sonda para la fijación a la pared. También pues cuando haya isquemia intestinal, pues se pueden hacer resecciones con anastomosis o con ileostomías. Y en los casos pues que ya el compromiso sea muy amplio, pues tocaría hacer hemicolectomías derechas. Dentro del volvulo sigmoideo vamos a tener que, como vemos acá, lo que pasa principalmente es que ese mesenterio es muy amplio, entonces genera como un asa muy grande de ese sigmoides. Posteriormente va a generar como unas adherencias a nivel de esa base de ese mesenterio, y es por ahí por donde va a empezar a volvular y devolvular hasta que se genera ya el volvulo completo, que va a tener esta imagen típica que se conoce como en grano de café, y ya va a generar pues la distensión y la isquemia. Vamos a ver qué es la tercera causa de obstrucción en el mundo. Es el 5% de todas las obstrucciones intestinales en Estados Unidos, el 13 al 42% de las obstrucciones intestinales en lo que se conoce como el cinturón del vólvulo, que va a incluir África, América del Sur, Rusia, Europa, Medio Oriente e India. Usualmente sean mayores de 70 años, con una preferencia hombre a mujer de 4-1 o 2-1, dependiendo de eh, del estudio que se tome. Y vamos a ver que tiene recurrencia cuando no se hace manejo definitivo hasta en el 40%, y cuando hay necrosis tiene una mortalidad más o menos del 50%. Entre los factores predisponentes vamos a tener que haya un segmento de sigma redundante, que haya malrotación intestinal, enfermedad de Chagas, Hirschsprung, diabetes, que haya un hilo hiperactivo, las dietas ricas en fibra o el uso de los laxantes, los estreñimientos crónicos y los trastornos pues también neurológicos. Dentro del cuadro clínico, digamos que, como decíamos inicialmente, esa fijación hace que volvule y devolvule, entonces pues realmente el cuadro clínico crónico es muy similar a un estreñimiento, o sea, ellos refieren a estreñimiento, dificultad para la defecación, a veces diaforesis durante la defecación, pero pues los síntomas digamos que no son muy relevantes. Ya cuando el vólvulo es completo, el inicio de los síntomas es repentino, un dolor abdominal, sobre todo en mi abdomen inferior, va a haber estreñimiento, va a haber distensión abdominal, y ya cuando se genera la isquemia, pues va a haber signos de peritonitis que evolucionan rápidamente. Dentro del diagnóstico vamos a tener la radiografía simple, que es como muy característica de esta patología, con la imagen en grano de café, que como vemos aquí pues como rota y sube el asa, pues va a generar una imagen parecida a ese grano de café. También en el colon por enema, pues vamos a tener como una imagen característica donde el recto va a disminuir el calibre de abajo hacia arriba, y entonces se va a adelgazar como en ese punto donde está la torsión, que es este, y se conoce como el signo del pico de ave o pico de pájaro. Eh, en esto hay que hacer una claridad, y es que en estos casos de colon por enema siempre se tiene que hacer con medio hidrosoluble, porque muchas veces pacientes ya tienen necrosis con microperforaciones o perforaciones completas, entonces si se usan sustancias baritadas, pues podría generar una peritonitis química.
Y pues obviamente también vamos a tener la TAC. Este es un ejemplo que va a mostrar como los cortes según el nivel donde se hagan. Entonces, por ejemplo, esta es una órgano axial. Vamos a tener el primer corte, pues que es como la parte superior, donde solo vamos a ver la distensión, pero vamos a ver que en los cortes inferiores, donde empieza a hacerse la volvulación de las asas, pues vamos a empezar a ver ese entrecruzamiento. Vamos a ver cómo aquí pasa completamente una asa hacia un lado y aquí pasa completamente la otra hacia el otro, entonces nos va a permitir como un diagnóstico mucho mejor. Igual que en esta mesentérico axial, que también al principio pues solo vamos a ver esa dilatación, pero posteriormente se ven totalmente entrecruzadas las dos asas. Dentro del manejo, pues vamos a tener un manejo no operatorio, que básicamente lo que se puede hacer es devulvulación con la colonoscopia, con una sonda rectal o también usar enemas, que en muchos casos pues por la presión logran hacer la devulvulación. El problema de estos métodos es que a pesar de que son adecuados en la mayoría de casos, pues haciendo la total devulvulación, también tienen una recurrencia muy alta que varía entre el 65% y el 40%. Entonces, por eso digamos que no se recomiendan. Y el otro problema es que se han estudiado en múltiples ocasiones, pues si hay como algo, algún factor que indique la probabilidad de esa recurrencia para definir, pero realmente ninguno es estadísticamente significativo, entonces uno no sabe qué pacientes van a hacer una nueva volvulación. También está el manejo mínimamente invasivo, donde lo que se va a hacer es la colopexia o la colostomía endoscópica percutánea. O por técnica abierta, pues que también podemos hacer la colopexia, una colostomía con el fin de hacer la fijación o hacer pues la resección en el caso de que ya haya compromiso pues de ese segmento. Entonces, este es como el resumen pues de lo que se refiere a los intestinales. Entonces, recordar siempre pues como la anamnesis y la exploración física, las pruebas de diagnóstico pues según la sospecha que tengamos. En el caso del intestino delgado, las intervenciones que más se realizan son la desciolisis y la resección. En el ciego, la resección, la secopexia y la secostomía. En el de sigmoides, la descompresión endoscópica por medio de colonoscopia. Y si falla o si hay peritonitis, pues ya la resección con anastomosis o la colectomía. La mortalidad, pues obviamente entre más agresiva es la intervención, pues la mortalidad va a ser más grande, siendo pues mayor para la colectomía total. Realmente para la de torsión y las colectomías de un solo lado, pues es más baja. Pero la recurrencia sí va a ser muchísimo más alta con solo la de torsión y la fijación que cuando se hace algún tipo de colectomía. Pues vamos a hablar como de unos tipos de vólvulos que son menos usuales. Entonces vamos a hablar primero del vólvulo de la vesícula biliar. Vamos a tener que hay menos de 400 casos reportados en la literatura inglesa. Usualmente se dan en mayores de 70 años, con una prevalencia hombre-mujer de 1 a 15. Y los síntomas usuales son de colecistitis. En el diagnóstico, pues realmente sí es difícil hacerlo de manera radiológica en la mayoría de las ocasiones. Se realiza ya intraoperatoriamente. Este caso, por ejemplo, pues vamos a ver una pared como irregular, con unos puntos donde no hay una continuidad de esa pared, con un lito. Entonces, el radiólogo lo interpretó como una colestitis aguda litiásica perforada. Sin embargo, pues haciendo posteriormente como la revaloración de la imagen, aquí vamos a ver que hay como un punto donde hay una torsión de la vesícula y ahí es donde se gira hacia la parte superior con un líquido perivesicular pues inflamatorio, eh, que se ve pues como en esta parte de acá. Y pues se llevó a la colecistectomía donde se ve efectivamente el vólvulo y al devolvularlo pues se ve totalmente gangrenado. Pero pues ellos dicen que en la mayoría de ocasiones, como decíamos, el diagnóstico es intraoperatorio. Por otro lado está el vólvulo esplénico. Entonces hay que recordar que embriológicamente lo primero que sucede es que hay una rotación gástrica y esplénica,
Posteriormente se forma ya la bolsa omental, de donde va a derivar pues el aumento mayor. Eh, va a, ese aumento mayor va a ir aislando ese vaso y va a generar los dos ligamentos pues, que generan el sostén principal, que son el gastroesplénico y el esplenoreal. Este va a tener una incidencia más o menos alrededor del 0.02%. Se presenta principalmente de los 20 a los 40 años, con una prevalencia hombre-mujer de 1 a 10, y se va a dar más en los pacientes con vasos accesorios o en los que hay una malrotación franca. El diagnóstico, pues en ocasiones se puede hacer ecográficamente, como en este caso, pues que se ve un vaso pegado al riñón, pero la confirmación pues siempre va a ser por tomografía, donde vamos a tener pues un vaso normal y un vaso accesorio cercano al riñón con volvulación sobre este. O en este otro caso, donde pues no es un vaso accesorio, sino que ese sí está plenamente mal rotado, órgano axialmente, ubicándose en la pelvis, como vemos. El manejo pues siempre va a ser quirúrgico con una esplenectomía, porque usualmente pues con esa valvulación sobre el ilio también van a hacer una necrosis. El otro caso raro pues es el volúmulo de colon transverso, se da usualmente en el 2 al 4%. Usualmente se dan por mesenterios cortos o una fijación pues anormales en los ángulos hepáticos y esplénicos, o en los pacientes pues que tienen estreñimiento crónico. Básicamente en la radiografía lo que vamos a ver es la distensión pues de esas asas, y en la TAC sí vamos a ver pues cómo se gira hacia la parte inferior, haciendo también como la interposición con el resto de asas. Esta es una colonoscopia que muestra pues como la volvulación de ese colon. En ocasiones la colonoscopia ayuda a que haya una devolvulación, pero en la mayoría de casos también toca hacer manejo quirúrgico porque también presenta necrosis rápidamente por el compromiso del mesenterio. También va a haber vólvulos apendiculares. Ellos dicen que realmente pues se reportan muy poco en la literatura, pero que usualmente es porque no se hace la sospecha diagnóstica o no se revisa realmente cómo está la base, o que muchas veces la base se encuentra rotada y simplemente durante la apendicectomía se va devolvulando sin que sean conscientes, que se sospecha sobre todo en los pacientes que tienen apéndices hacia el hipocondrio derecho o inclusive hacia epigastrio. Entonces vamos a ver cómo se volvula hacia arriba, y este es el sitio pues de volvulación. Y por último, pues recordar que también pueden haber volvulaciones sincrónicas, que obviamente son mucho más raras, pero se presentan. Este es el caso, por ejemplo, de una volvulación de transverso y sigmoide. Vamos a ver pues cómo en la radiografía se observaba distensión de todas las asas, y en el manejo quirúrgico pues están los dos sitios de volvulación. En este caso es una volvulación del transverso y del ciego. Entonces bajo el transverso y ayuda a volvular el ciego hacia la parte superior, con signos pues ya de sufrimiento, de neumatosis. Y este es un caso donde hubo una volvulación sincrónica de estómago, vaso y páncreas. Entonces vamos a ver cómo el estómago presenta una volvulación organoaxial, el vaso va a generar pues un desplazamiento hacia abajo y contracción del páncreas y de sus vasos. Esta es la reconstrucción, pero realmente aquí no se ve sino el del vaso y el del páncreas, pero pues vamos a ver cómo se hace la volvulación completa, pero pues estos casos son mucho más raros, sobre todo en la edad adulta. Y pues le voy a pedir el favor de pronto al profe Uritica, que ya que el doctor Osorio no se pudo conectar, si nos ayuda con los comentarios, y no sé si alguien tenga dudas. Bueno, entonces primero que todo, pues muy bien la charla. Es un tema que hacía rato de pronto no revisábamos y que se presenta con cierta frecuencia. Los cirujanos que ya llevamos tiempito en esto, pues yo te pudiera decir que hemos tenido de todos los volúbulos que has dicho, de pronto no el de vesícula, no me ha tocado ni el de apéndice, ni el de vaso, pero de resto sí hemos tenido casos de todos los demás vólvulos. El vólvulo gástrico de pronto es el que yo más frecuentemente he enfrentado, nos ha tocado sobre todo vólvulos organoaxiales por grandes hernias hiatales que nos ha tocado operar. Precisamente esta semana, el martes, tuvimos el último
era una volvulación sin compromisos químicos. Es poco difícil la manipulación. A veces cuando llegan al set de urgencias, llegan gangrenados, pues generalmente es una catástrofe porque pues toca hacer gastrectomía total y la reconstrucción en un paciente séptico, pues generalmente es muy difícil y de muy mal pronóstico, pero cuando lo hace uno en un paciente que no tiene compromiso isquémico ni está tan urgente, es una cirugía un poco compleja, pero pues se puede hacer. Nosotros hacemos la devolvulación y le hacemos pexia y generalmente con lo que más hemos utilizado es hacerle una sonda de gastrostomía con material no absorbible pegado a la pared para que no se vuelva a volvular y se le hace fijación también a los pilares diafragmáticos para que quede lo más fijo posible el estómago porque su tendencia natural va a ser volverse a volvular. Se calibran los pilares, se fija y con eso pues lo hemos podido manejar. Tuve un caso de una señora que me llegó por el set de urgencias con una volvulación, pero ya estaba gangrenado completamente el estómago. Le hice la gastrectomía total en una cirugía de control de daños, pero la señora no sobrevivió y esa paciente falleció. Y como les cuento, pues muchos más volvulos, pero sobre todo organoaxiales, no he tenido organomesentéricos, no he visto. De intestino delgado, los principales, yo creo que los hemos visto todos por bridas, entonces esos pues si entra uno a devolvularlos, como más adelante les voy a mencionar, una recomendación cuando no les llegan volvulos de cualquier víscera, hay que tener mucho cuidado al momento de devolvular, sobre todo si ya está con necrosis, porque eso está lleno de coágulos y de mediadores inflamatorios al momento de uno devolvularlo, si liberan súbitamente al torrente sanguíneo y pueden generar una descompensación masiva del paciente y en algunos casos incluso la muerte está descrita en cualquier órgano que esté volvulado. ¿Sí? Entonces siempre tener en cuenta al momento de volvularlo, tienen que hacer los clampajes, ya decidieron hacer la resección del segmento que está necrótico, clampen la parte vascular primero porque es un detalle importante que se debe tener en cuenta. En cuanto a óvulos secales, he tenido muchos, pues digamos varios en el transcurso de mi vida como cirujano. La principal causa que me ha llegado a mí son pacientes psiquiátricos que muy característicamente en ellos llegan con dolicocolon, seguramente por un estreñimiento crónico. Y estos pacientes es frecuente encontrar, la mayoría de los que me han tocado a mí han sido por un dolicocolon, un ciego basculante y pues hemos manejado la urgencia y hemos hecho de todo. Yo he hecho la sonda de secostomía y lo he manejado con pexia. Con las dos se ha reproducido. Entonces me ha tocado hacer finalmente la micolectomía con las dos técnicas, o sea que son técnicas que entre menos agresivas, como tú muy bien lo explicaste, la probabilidad que se reproduzcan, y lo he visto yo en mi ejecución pues como cirujano. De sigmoides también he visto muchos. También hemos manejado la urgencia, hemos utilizado la sonda de tórax para devolvularlo, esperar que el paciente mejore sus condiciones en la misma hospitalización, pero sí hacer la resección de una vez, porque como les digo, las pexias no dan buenos resultados y se reproducen, o sea, se recidivan y se recidivan rápidamente. Entonces es importante tener en cuenta varios detalles técnicos. Por la paroscopia hay que tener buena cancha para hacerlo, la mayoría las he hecho yo con técnica abierta. Primera recomendación. Segunda recomendación, o sea, con lo que usted se sienta cómodo. Segunda recomendación, cuando vayas a hacer tengas un vólvulo y te consulte por urgencia, siempre debes echarle una mirada al resto del colon, porque generalmente los pacientes que tienen un vólvulo del sigmoides o un vólvulo del ciego, por ejemplo, generalmente el sigmoides o el ciego, pues los dos están basculantes. Entonces la probabilidad es solucionar las dos, porque si tú solucionas solamente el del sigmoides, más adelante te puede llegar el paciente con un vólvulo del ciego. Entonces es muy frecuente encontrar que el paciente que llega con un vólvulo del sigmoides tenga también el ciego basculante. Entonces en ese caso lo que hemos hecho es resección del vólvulo por el cual consulta y pexia del otro y un seguimiento al paciente. Y si es muy grande, se le hace la resección de una vez de los segmentos comprometidos. Otra recomendación que yo les hago es que yo creo que ya en pleno siglo XXI, yo creo que cada vez tenemos que empezar a hablar menos de radiografía de abdomen para el diagnóstico de un paciente con obstrucción intestinal. Ya está muy claro y en todas las guías aparece que la radiografía de abdomen cada vez pierde más su papel en el set de urgencias para el cirujano general. Antes se describía que la radiografía de abdomen servía para tres cosas: para obstrucción intestinal, para cuerpos extraños y para cálculos renales. Pero con el paso del tiempo ha ido perdiendo paulatinamente su paso y su utilidad en el set de urgencias. Solamente se recomienda para esas tres condiciones que acabo de mencionar y en un set de un hospital de bajos recursos, pero un hospital con recursos, pues el TAC ya completamente desplazado. Entonces yo pienso que debemos dejar de pedir radiografías porque se ha demostrado que siempre después de pedir la radiografía, siempre se pide la TAC,
Entonces estamos gastando recursos en un sistema pobre como el nuestro. Entonces la recomendación de las guías de obstrucción intestinal, de vías, etcétera, es arrancar de una vez con la TAC, porque la TAC muestra, como tú lo dijiste, dónde está la obstrucción, cómo está la vasculatura, cómo está el tejido, si está gangrenado, si no está gangrenado, y te permite un mejor diagnóstico que una radiografía. Entonces, hay varios estudios que han demostrado que las radiografías de abdomen en el set de urgencias han sido diagnósticas en muy poquitos casos, como para tomar la decisión, y que la gran mayoría terminan siendo, pues se toma la TAC adicionalmente, o sea que la radiografía pues ya no, yo creo que en el siglo XXI tenemos que empezar a pensar en ir descartando la radiografía de abdomen para nuestros diagnósticos. Entonces eso es lo que tenía para decir, no se les olvide. Entonces, ojo al devolvular, eso sí les quiero ser muy claro. Yo tuve un paciente que casi se muere después de devolvularlo y me fui a estudiar y claro, encontré la recomendación de que al devolvular cualquier víscera debemos tener cuidado de hacerlo clipando la parte vascular antes de la resección para no ir a descompensar el paciente. Y siempre revisar el resto del colon para que no vean si hay otros sitios que también sean tributarios de resección por la alta tasa de recidiva que tienen. Por lo demás, yo felicito a la doctora Natalia, muy buena su charla y muy completa. Muchas gracias.